Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos nuevamente a nuestra clase de matemáticas, en donde vamos a realizar actividades programadas en nuestra plataforma NormaClick para repasar temas vistos con anterioridad. Entonces, inicialmente vamos a repasar la relación que existe entre la multiplicación y la división. Consiste en que vamos a ubicar el número en la operación correspondiente, es decir, el número que satisfaga y se cumpla el resultado. Por ejemplo, dice 5 por, entonces un número que multiplicado con el 5 nos dé 30. Entonces aquí lo tenemos, 5 por 6, 30, lo arrastramos hasta el cuadrito. Luego vamos a buscar un número que multiplicado por 7 de 133. Entonces recuerden que para hallarlo puede utilizar la operación contraria. Lo contrario de la multiplicación es la división, es decir, que divido 133 entre 7. Y así lo hallaré, que es el 19. Lo arrastro y así sucesivamente con las demás operaciones para reforzar multiplicación y división. En la segunda actividad continuaremos estableciendo qué relación existe entre la multiplicación y la división. Hay una problema que dice, Daniel paga 38.150 pesos por 7 melones. ¿Cuál será el precio de 2 melones? Entonces, para averiguarlo, tenemos que hacer la división de 38.150 dividido en 7 y así obtendremos el precio de un melón. Ese precio lo vamos a multiplicar por 2 y uno de estas cuatro posibilidades es la respuesta correcta. Entonces debemos realizar las operaciones para que hallemos la respuesta. Segunda situación, dice 35 niños se organizan en 5 filas iguales. ¿Cuántos niños hay en cada fila? Entonces vamos a repartir 35 en 5 y una de estas 4 posibilidades satisface esa respuesta. Entonces debemos realizar una división. Otra problema dice, ¿qué número dividido entre 3 da como cociente 15 y residuo 2? Entonces debemos buscar ese número entre las 4 posibilidades que hay aquí. Entonces podemos hacerlo, dividir entre 3 las 4 posibilidades y que nos debe dar en el cociente 15 y en el residuo 2. Bueno, en la siguiente actividad vamos a seguir practicando multiplicación y división, pero con potencias de 10. Recuerden que este tipo de multiplicaciones son abreviadas. No debemos realizarla formalmente en forma vertical, sino que ubicamos el número que se multiplica por la potencia de 10 y le agregamos los ceros que acompañan a la potencia, porque recuerden que todo número multiplicado por 1 vuelve al mismo número y agregamos los ceros hacia la derecha. En cambio, en la división, entonces vamos anulando cantidad de cifras que hayan tanto en el divisor como en el dividendo y quedan las otras cifras que no se anulen. Entonces, las respuestas las encontramos aquí en la parte inferior. En algunos, por ejemplo, en esta ya tenemos el dividendo, debemos hallar cuál es la potencia de 10 por la que se divide para que nos dé 39. Entonces recuerden, si tiene 3 ceros, buscamos una potencia de 10 que tenga 3 ceros para que sean anulados y nos quede 39. Entonces aquí encontramos todas las posibles respuestas. Bueno, en la siguiente actividad repasaremos multiplicación y división por potencias de 10, otra forma de ejercitarlo. Entonces, ubica cada multiplicación en la casilla donde se encuentra su producto. Entonces, unas multiplicaciones o divisiones darán como resultado 150, otras 1500, 15000 y 150.000. Entonces, realizo la operación, recuerden, para multiplicar se deja el mismo número y se agregan los ceros. Por ejemplo, en este caso, 15 por 100, entonces coloco el 15 y agrego 2 ceros, 1500. Entonces lo arrastro hacia esta posibilidad. Y en la división anulamos, recuerden, los ceros que lo acompañan, tanto en el divisor como en el dividendo, y quedarán las cifras que no se anulan y lo arrastramos hasta cada casillita.
Bueno, en esta actividad continuamos con las potencias de 10. Entonces, ¿en qué consiste? Dice, usa el mouse para trazar una línea entre la multiplicación y la potencia de 10 que lo completa. Entonces, aquí hace falta uno de los términos. En este caso, falta el segundo factor. ¿Cuál es ese factor que debe ser una potencia de 10 que se encuentra aquí al lado derecho y que nos dé este resultado, este producto? Y lo unimos, por ejemplo, 350, ¿por quién dará 350? Ah, todo número multiplicado por 1 vuelve al mismo número. Entonces, unimos esta pareja y así sucesivamente todas las parejas. Bueno, ahora tenemos un problema y debemos resolverlo de la siguiente forma. Usa el mouse para trazar una línea entre cada operación de la columna derecha y el término relacionado de la columna izquierda. Entonces, ¿cuál será la división al lado derecho? Que su cociente es 56. Entonces, para obtener estas operaciones, entonces vamos a repasar. Suma, resta, multiplicación y división. Y aquí las encontramos en el lado derecho. Recordemos que estas son las pistas para resolver una situación problema. Si en una situación problema nos dicen cuál es su cociente, entonces es que debemos hacer una división para resolverlo. Cuando dice la diferencia, entonces debemos hacer una resta. Un sumando o un total es una suma. Un factor, entonces resolvemos con una multiplicación. Y el minuendo, recordemos los términos de la resta, minuendo, sustrayendo y diferencia. Entonces relacionamos de esta manera. Bueno, niños, esas son todas las actividades por el día de hoy. Vamos a realizarlas desde casa en la primera parte, en los primeros 40 minutos. Y cuando ingresemos a nuestro encuentro por Zoom, vamos a corregir la prueba saber y el quiz que realizamos durante este primer periodo a manera de estudiar para nuestra evaluación bimestral que se aproxima. Bueno, niños, entonces esto ha sido todo por hoy. Espero que disfruten repasando estas actividades interactivas que nos permiten, aparte de divertirnos, fijar mejor el conocimiento. Les deseo un feliz resto de día y bendiciones.